después de haber vivido una carrera que no fue carrera y que determinó que los jueces miraran el reglamento y, dadas las condiciones del clima, la lluvia, pues se acomodaran para una situación en la cual le respaldaba el poder hacer unas vueltas, terminar un gran premio. Todo esto se vivió en el marco del Gran Premio de Bélgica en una pista tan famosa como Spa-Francorchamps y dar por hecha la carrera con mitad de puntaje. Obviamente críticas van, críticas vienen. Eh, a Diego, a quien lo saludo cordialmente en España, pues le di su par fermé y allí pues habla y comenta pues todo lo que es la norma reglamentaria. O sea que en resumen, el reglamento pues lo respalda, aunque a veces en todo lo que explicó pues como que no está pues muy claro todas las situaciones, pero sencillamente así se dio y no sé si de pronto más adelante cabrá algún reclamo o alguna demanda o que esto se puede echar para atrás por alguna situación. Diego, qué gusto saludarlo, bienvenido. ¿Qué tal, Germán? No, o sea, justo pues compartí lo que dice el reglamento, ¿no? Y el reglamento creo que es muy claro. Guste o no guste, eso ya pues es a gusto del consumidor, como dicen, pero el reglamento dice una cosa y eso fue lo que hizo, punto. Lo que pasa es que se mete todo dentro de la misma bolsa y hay que separar dos cosas. Una cosa es que no se haya hecho la carrera por las condiciones del clima, por la seguridad que prima en este tipo de situaciones, y otra muy diferente, que hayan acabado la carrera como la acabaron para que contara al final para el Mundial. Creo que son dos situaciones diferentes. Yo estoy con Michael Masi, con Race Control, en que las condiciones no estaban dadas para llevar a cabo la carrera, que se pudo haber tal vez iniciado antes cuando no estaban tan graves las condiciones, que se pudieron dar más vueltas detrás del safety car. Seguro que muchas cosas diferentes se habrían podido hacer, pero no creo que nada de eso garantizara que la carrera hubiese podido iniciarse realmente en algún momento. Para los libros se inició cuando salieron a completar esas dos vueltas detrás del safety car, y lo que determina la norma es que esas vueltas, si se completan incluso detrás del safety car, una vez iniciada la carrera, como era el caso en ese momento, ya daba para otorgar la mitad de los puntos si no se llegaba al 75% de la distancia pactada, que obviamente no se iba a completar bajo ningún escenario ya a esa altura de la tarde en Spa. Sí, hay que comentar que la carrera pues tuvo un primer trance cuando casi con 20 minutos de retraso, si no me equivoco, pues se da la situación de salir el pace car, como lo hizo 3 horas después, y dar unas vueltas. No sé qué hubiera pasado si hubiese dado 3 o 4 o 5 vueltas. No, es que al principio se dieron solamente vueltas de formación, Germán. No, no Mm. hubo vueltas de carrera, vueltas de formación. Entonces son dos escenarios diferentes. Una cosa son las vueltas de formación, que fueron las que se iniciaron a partir de las 3:25 de la tarde, pero otra cosa muy diferente fueron las vueltas detrás del safety car, cuando ya allí sí había dado por comenzada la carrera, una vez los autos salieron del pit lane detrás del safety car. Eso lo comunicó Michael Masi en la misma radiocomunicación en la que le dio a conocer a Red Bull públicamente, porque esto se transmitió, que podían tomar parte de la carrera con Sergio Pérez, a pesar de que él había chocado camino a la parrilla antes de que siquiera se iniciaran las vueltas Mm. de formación. Entonces, fueron dos cosas diferentes. Una, las vueltas de formación que se hicieron, se canceló el procedimiento de salida. Luego lo único que vimos fueron vueltas solo del medical car o del safety car para evaluar la condición del circuito. Y mucho tiempo después, sobre las 18:45, bueno, 18:17 primero, fue cuando se inició este procedimiento de salir a la pista, completar las vueltas detrás del safety car, regresar al box, y que luego sobre las 18:45 se diera a conocer que la carrera no iba a continuar, con lo cual pues el mensaje lo tiene implícito: la carrera ya había iniciado y no iba a continuar. Luego se daba por cumplida para los libros, más allá de que realmente pues no hubo nunca carrera. En un momento dado se habló que habría vueltas detrás del carro de seguridad. Eso fue eh, previo al primer inicio de vuelta solamente de reconocimiento, porque hemos tenido carreras donde salen los carros y se da por iniciada la carrera, como se hizo efectivamente en la segunda oportunidad.
Sí, pero no fue el caso en las otras y habría podido ser, ¿no? Si la primera vez que salieron a pista se quedan dando vueltas en la pista para intentar de alguna forma también desalojar el agua. Recuerdo que hace muchos años, si no me equivoco, en el Gran Premio de Japón de 2007, hicieron esto durante muchas Ujú. vueltas, estuvieron detrás del safety car. Obvio, pues no había carrera, pero los autos estaban girando y en un momento ya la pista se dijo estaba en condición suficiente para empezar a correr, ¿no? Y es que sin rodar, pues es imposible saberlo, ¿no? Pero con la primera impresión ya era como, no, es que no hay visibilidad y punto. Y incluso detrás del safety car había aquaplaning, entonces incluso bajo esas condiciones, según juzgaron, podía haber algún tipo de accidente. Obvio que había sido pues un accidente que no tendría nada que ver con un accidente a velocidad de carrera, ¿no? Un entorno pues ya bastante más controlado, pero sí, aquí pues nos podemos quedar debatiendo de lo que hubiesen podido hacer o no, pero el caso es que se hizo lo que se hizo y repito, ¿no? Son dos situaciones diferentes y obviamente la que más descontento público ha generado es el que se haya dado por realizada la carrera, que se haya hecho una premiación y que se hayan otorgado puntos por una carrera que en realidad nunca se corrió. Sí, y como dijeron los comisarios, pues esto lo determinaron que sería solamente la mitad de los puntos. Eh, para Sergio Pérez, como usted lo dice, pues la mala suerte que le tocó sin velocidad de carrera salir de la pista, mostrando realmente la dificultad que tenía la pista. Creo que también había sensibilidad por lo vivido en la clasificación con Lando Norris, ese fuerte golpe de Lando Norris que por fortuna pudo estar de nuevo y fue otro equipo que trabajó, tuvo pues el tiempo para poner el vehículo en la pista del equipo McLaren, pero creo que eso también sensibilizó lo que se decidió el domingo, porque creo que ya había nerviosismo a todos los niveles. Sí, bueno, esas cosas obviamente afectaron, pero pues hay más antecedentes, ¿no? Y creo que pues hay que remontarse un par de años atrás para recordar que allí falleció un piloto, ¿no? Uh -huh. En Spa-Francorchamps y ni siquiera estaba lloviendo. Entonces, pues, ¿para qué propiciar algo que se sabe puede ocurrir en un circuito tan veloz como este, en el cual ya habíamos tenido también otro accidente múltiple en la carrera, en la clasificación, ni siquiera fue la carrera, en la clasificación de la W Series el mismo viernes en el que varios autos chocaron y por fortuna el desenlace no fue más que algunas magulladuras y el mal recuerdo y los destrozos, pero bien hubiese podido ser diferente si los autos implicados en ello fueran de un mayor rendimiento, por ejemplo, como los Fórmula 3, pues Uh -huh. qué tipo de desenlace hubiésemos podido tener, ¿no? O sea, hay que pensar que el desenlace del domingo no ha sido el peor posible. El peor posible justamente se evitó. Correcto. Mirando ya la clasificación general de la carrera, pues queda, y allí de pronto puede venir una discusión porque dice que tienen que ser 3 vueltas, de acuerdo al reglamento. Aquí figura que solamente dieron una vuelta y el orden pues casi que es el mismo de la clasificación, ¿no? Usted lo decía en par fermé que es la primera vez que se otorga pues ese puntaje, una clasificación, porque obvio el piloto que hizo la pole, Max Verstappen, quedó como el ganador. George Russell, de quien seguramente él quería y mucha gente quería por la situación que vive, de su posibilidad de llegar al equipo Mercedes en reemplazo de Valtteri Bottas, lo querían ver en acción porque hizo una gran clasificación con un Williams y ponerse por delante de inclusive todos los pilotos del equipo donde va a llegar, porque superó a Hamilton y mucho más superó pues a Valtteri Bottas que estaba más atrás. Entonces, la gente se quedó y se quedó el piloto también con ganas de poder rivalizar frente a Verstappen y a Hamilton, lo cual seguramente si hubiese partido la carrera, quién sabe qué hubiera pasado y si le hubiera ido bien a Russell, hubiese todavía valorizado más sus acciones. El caso es que le dio apenas para disfrutar de eso, pero la situación aquí, Diego, queda una vuelta. Era donde yo decía, si el reglamento dice 3 y la clasificación dice una vuelta, no hay problema. Es que, Germán, si baja un poquito más en ese documento que usted tiene ahí, Uh -huh. justamente ahí en las notas está la explicación y es obviamente lo que quiso asegurarse la dirección de carrera a la hora de publicar estos resultados, ¿no? Porque fue la primera pregunta que surgió de mucha gente, incluso se publicaron en las redes sociales de la Federación Internacional del Automóvil y se borraron
poco después, porque surgió esa pregunta, pero el mismo texto allí lo aclara, o sea, la reglamentación marca que se debe dar ese como el resultado, pero en realidad se cumplió con el requisito, que era Mm, cruzar la línea de control, completar 2 vueltas y cruzar esa línea en 3 ocasiones al final, ¿no? Y es lo que se cumplió, o sea, técnicamente se cumplieron los requisitos para que se diera por realizada la carrera, y el resultado pues es el que se tiene que dar de acuerdo a lo que dice también el reglamento. Entonces, si habrá protestas en esto o no, no lo sé. Pensaría que está bastante claro, pero claro, hay unos que con esto salieron perdiendo, ¿no? Sergio Pérez, Específic bueno, pero sí, sí, pero ellos ganaron la carrera, entonces ellos no van a sí, pelear por eso. pero Sergio Pérez como tal iba a obtener puntos si no se estrella antes Sí, de por llegar a la eso. grilla. Bueno, pero por eso, él ahí no puede pelear nada porque es que, o sea, Ujú, aparte de eso, lo dejaron entrar de vuelta a la carrera si se hubiese realizado, ¿no? Si se hubiese correcto. iniciado como tal. Entonces, por ahí no es, pero, por ejemplo, el equipo Alfa Romeo, que ha visto cómo Williams le acaba de meter un golazo con los 9 puntos de Russell, hablando del Campeonato del Mundo de Constructores, que eso es una lucha de muchos millones, pues ellos son los primeros que yo pienso estarían pensando si protestan o no estos resultados, ¿no? Correcto. Pero claro, es como, no sé, se puede ver de diferentes formas, ¿no? Se puede ver, se colocan del lado de los aficionados y de hecho han emitido un comunicado este lunes que está justo en línea con eso, ¿no? Con, sí, esto no estuvo bien para los aficionados, X, Y, Z, o sea, publicaron algo que va mucho más allá de lo que han dicho el resto de escuderías Mm. y es un comunicado oficial y no sé si sea un poco el previo a una posible protesta, ¿no? No lo sé, pero sí que me llamó la atención que se hayan colocado en esa posición tan clara del lado del aficionado, como diciendo, bueno, y si se viene una protesta, ya entenderán por qué es, ¿no? Es porque no nos parece, pero en el fondo, pues es muy claro que para ellos esta carrera ha significado una pérdida que va a ser irreparable probablemente en lo que queda de la temporada, porque en qué carrera, si no hay condiciones como las de este fin de semana y se da una carrera loca, puede el equipo Alfa Romeo remontar los puntos que ha conseguido no solamente aquí el equipo Williams, sino en la carrera anterior en Hungría con Mm. ambos pilotos, ¿no? O sea, es una situación bien complicada para Fred Vasseur porque, pues, a pesar de que Ferrari, por ejemplo, ha mejorado su unidad de potencia y ellos en teoría arrancaron el año bastante mejor que Williams. El tablero del Mundial de Constructores dice otra cosa muy diferente y al final su gestión se mide por el resultado del equipo, ¿no? Y el resultado del equipo en este momento no está mostrando progreso respecto a la temporada anterior. Por otro lado, también pues se da la situación para Hamilton que pudo conservar a pesar de todo ello el primer puesto del campeonato porque en términos normales habría perdido el liderato si los puntos hubieran sido totales y se hubiera dado ese resultado. Pero pues queda todavía con 3 puntos de diferencia a favor, dominando aún en la tabla general del campeonato y pues ya nos iremos el próximo fin de semana para Holanda. Pero Diego, yo me hacía también otra pregunta y creo que mucha gente se la hacía en términos técnicos ya de los vehículos, si cabe pues algún tipo de consideración o de análisis, si las llantas que eran las de lluvia extrema, de pronto no están en el punto para poder sortear hasta estas situaciones, porque se habla de lluvia extrema. Deberían, no sé, si de pronto la profundidad de sus canales, el diseño, no obedece a lo que debería ser los estándares para una situación como la que se vivió en el marco del Gran Premio de Bélgica. No sé, yo no lo creo y pues recuerda Germán que pienso yo el principal tema aquí era la visibilidad y la Mm. visibilidad no tiene que ver con que el neumático sea bueno o no. De hecho, todo lo contrario, si el neumático Queda desaloja más peor, sí. agua, pues esto va en detrimento de la visibilidad, pero a favor de que el auto tenga más agarre, ¿no? O sea, se habla de que tienen los neumáticos traseros la capacidad de evacuar 80 litros por segundo, ¿no? Que es una barbaridad, pero hay condiciones en las cuales el auto, pues,
por su configuración, porque no solamente son los neumáticos, es la aerodinámica también que genera situaciones que afectan el neumático y este es el que en últimas tiene que recibir todas esas cargas, ¿no? Entonces, diría que pues se puede discutir qué pasaría si estuviera otro fabricante, si los neumáticos serían mejores, etcétera. Seguramente, ¿no? Una guerra de neumáticos es la forma en la cual se van a desarrollar más los neumáticos de lluvia, de seco, todos. Pero pues cuando se tiene un neumático que es el mismo para todos, obvio, pues hay un ejercicio de costos ahí que tiene que encontrar ese balance con el desarrollo del producto, ¿no? Y eh, aquí podemos debatir mucho y creo que pues habría que preguntárselo a los pilotos, ¿no? Que son en última Ujú. los que tienen la percepción de si el neumático hace lo que debería o no, pero pues creo que aquí el tema era más de visibilidad. Obvio que había aquaplaning, pero era más la visibilidad que era muy pobre y que pues podía generar un escenario que resultara en un accidente de esos que uno no quiere ver. Claro. Por otro lado, ya el tema del puntaje, yo creo que también hay que considerar que los equipos arrancaron el Gran Premio el viernes, hicieron todas las sesiones de entrenamientos, hicieron toda la sesión de clasificación y les faltó la carrera, que digamos que para el público y para todos puede ser lo más importante, pero yo creo que allí es donde de pronto el reglamento busca algo justo, porque si se hace el esfuerzo, el valor de inversión de la organización, de los equipos para estar ahí y cubrir prácticamente todo, pues yo creo que tiene un valor representado en esa norma que genere esa opción de ese puntaje. Pues no sé, es una forma de verlo y es válida, ¿no? Yo creo que también pues eso pesa, ¿no? Al final pues hay un costo asociado a el despliegue logístico para poder participar en una carrera de Fórmula Uno, ¿no? Y por más de que existan ciertos aportes por parte de la federación en términos del transporte y todo esto, que en este caso pues pienso es diferente porque es una carrera europea y el desplazamiento se hace en su gran mayoría de forma terrestre, ¿no? Para los Uh -huh. equipos. Pero pues sí que es válido que si han estado allí para el evento y al final no se lleva a cabo la carrera, pues igual debería haber algún tipo de compensación porque al final los puntos que se marcan van al Mundial de Pilotos, pero van también, como decía antes, al Mundial de Constructores. Y en Correcto. base al Mundial de Constructores es como se reparte la torta de utilidades de la Fórmula Uno, ¿no? Entonces, eh, es complicado, ¿no? O sea, desde ese punto de vista está claro y yo creo que es válido, ¿no? Que hubiesen querido dar la carrera por hecha, pero para mí el problema es que cómo se manejó hacia el público, hacia los medios, etcétera, ahí es donde me parece que hubo el error. No se dio suficiente información, no se fue lo transparente, pienso yo que se debió haber sido con el público, sobre todo el que estaba en las tribunas, Uh -huh. y pues realmente incluso gente que estaba en el circuito no sabía realmente qué estaba pasando. Muchos de los comentaristas no sabían si ya había iniciado la cuenta atrás del tiempo y de hecho en una radiocomunicación lo escuchamos porque ahí hay dos tiempos límites para realizar la carrera. Uno es la ventana en la cual se debe cumplir la carrera, que es una ventana que inicia a la hora a la cual está originalmente pactado el arranque de la carrera, es decir, en este caso eran las 3 de la tarde, y es un periodo de 3 horas. Es A las decir, 6. a las 6 de la tarde se acababa ese tiempo, se agotaba. Y la otra es Pero, las 2 horas que hemos tenido ya desde hace uh -huh. bastantes años, ¿no? Que esas sí inician a contar cuando arranca la carrera. Y Correcto. esas solo arrancaron cuando salieron a dar las últimas 2 vueltas esas detrás del safety car para dar la carrera por hecha. Pero antes de eso, ese reloj de las 2 horas no había empezado su cuenta atrás. Uh -huh. El de las 3 horas sí. ¿Y qué Y hicieron lo los pararon. comisarios? Bueno, lo pararon porque sabían que se iba a agotar el tiempo antes de que ellos pudiesen tener condiciones suficientes para poder pensar en iniciar la carrera. Ahí lo veo bien, ¿no? Porque igual están haciendo todo lo posible por intentar hacer la carrera. Uh -huh. Y eso creo que es plausible y pienso yo, lo correcto, ¿no? Más allá de que alguno diga, no, pero es que el pronóstico decía que iba a ser imposible, entonces, ¿por qué no ya desde antes dicen, pues no se hace la carrera y punto?
lo intentaron, ¿no? Pero creo que es más el cómo se hizo Ujú. eso último, porque fue como que la gente se sintió engañada, ¿no? Mucha gente. Yo sabía que probablemente eso era lo que iba a pasar, pero, pero la gente que está ahí sentada bajo el agua, pues si ve que los autos salen y le dicen, no, que la carrera va a reiniciar, pues la gente espera que haya una carrera, no un Ujú. desfile de 2 vueltas detrás del safety car para cumplir con el requisito que marca el reglamento. Entonces, creo que esa parte debió haberse comunicado. No sé a quién le correspondía exactamente esto, si a Michael Masi o a Stefano Domenicali o a quién. Y sí que hubo radiocomunicaciones que nos dieron a conocer durante la transmisión, en las cuales se tocaban algunos de estos puntos, pero se tocaban internamente, no hacia el público. Y una cosa es cuando a usted le colocan una radiocomunicación entre dos personas que están allá metidos en la carrera, y otra muy diferente si sale a hablar Estefano Domenicali públicamente a decirle a la Ujú. gente, miren, queremos hacer la carrera, esta es la situación, esto es lo que puede pasar, esto es lo que queremos, pero no sabemos si se va a conseguir. Entonces, si ocurre eso al final, pues tristemente es lo que va a ocurrir, pero porque las condiciones son de fuerza mayor y no se puede correr, punto, por la seguridad y porque hay que cuidar a los pilotos, los comisarios, etcétera, ¿no? Entonces, ya Sí, allí el discurso habría nadie va a ver sido un otro y muerto, más, nadie va sí, a eso. exacto, exacto, exacto. Entonces ya habría sido un tema más transparente hacia el público, pienso yo, no solamente el que estaba en el circuito, que pienso yo es el que peor lo lleva, sino también pues la cantidad de gente que estuvo frente a una pantalla durante casi 4 horas o más. Sí, claro. Usted lo dice, de pronto se dejan llevar porque hay unas pantallas, pero se les olvida y yo creo que en eso sí son maestros los norteamericanos, cuando salen esos locutores con esa voz grave y dicen exactamente lo que hay que decir, los tienen especiales para eso. Y ya que el origen hoy en día de los dueños de la Fórmula 1 son norteamericanos, ojalá pues lo tomen y obliguen a que los escenarios tengan unos sistemas de comunicación de perifoneo, como le llamamos en Colombia, que salga Germán, un... es que los Ujú. hay, tienen pantallas. Muchas de las tribunas, casi todas tienen acceso a alguna pantalla de televisión y hay un sistema de, Correcto. de perifoneo, eso existe. Eso Ujú. no es que no haya, pero es que no hubo la comunicación. Fue un problema, a mi modo de ver, más de comunicación, De del poner la trato de cara información. Sí, y de sí, o sea, poner es la que, cara. es que, es que cuando ocurre algo así, como decimos en Colombia, pues todos se tienen que dar el lapo, no Claro. solamente los aficionados, los pobres que estaban ahí mojándose, sino todos se tienen que dar el lapo en alguna medida, ¿no? Entonces no puede ser que los únicos que paguen el pato sean los que pagaron la entrada para ir a ver la carrera y no la vieron. Además, ahí hay diferentes intereses. El promotor dice, no, 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 digámosle algo a la gente porque si no, no vuelven. La FIA, oiga, no, hagamos algo y hagámoslo público. El Liberty Media, creo que habían suficientes actores y con suficientes responsabilidades como para que por lo menos de uno de ellos hubiese salido pues una solución como la que usted plantea, que sería la elegante, la correcta y que lo hubiese agradecido el público que asistió al escenario porque los que estábamos al otro lado siguiéndolo, pues teníamos pues seguramente mucha más información y siempre pasa así de quienes estaban específicamente en la pista y siempre pasa así también con la prensa. A veces uno cuando está en el escenario se le escapan cosas, mientras que si uno no está, tiene pues toda la información de los medios de comunicación, de la transmisión donde está mejor informado. Sí, pero pues al final es que las comunicaciones a este nivel tienen que ser oficiales, ¿no? Uh -huh. Y pues no las hubo, ¿no? Pues yo sé de gente que estuvo transmitiendo la carrera o que estuvo en el escenario y no tuvo la información, así de fácil. Entonces, cuando no se suministra información, pues es muy difícil poder evitar un desenlace como el que hemos tenido, ¿no? En el Sí, cual, pues, toca el especular, todo el mundo costo, especulando. sí, o sea, todo el mundo tratando de dar una explicación, Uh -huh. pero pues sin que salga realmente el que tiene que ser a poner la cara, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en la NASCAR, recuerdo que cuando yo estuve cubriéndola lo manejaban bastante de frente, ¿no? Uh -huh. Aparecía el presidente de NASCAR, Mike Helton, en ese entonces, y explicaba la situación y decía, estos son los posibles escenarios. Vamos a ver, obviamente nadie está contento de esperar horas a ver si va a haber carrera o no, pero pues por lo menos uno tiene la información y sabe cuáles pueden ser los posibles escenarios. Pero aquí nunca existió eso
y es donde me extraña, sobre todo viniendo de una Fórmula 1 que ha trabajado tanto en su comunicación, pero que pues probablemente ha tenido la comunicación internamente, ¿no? Mm. Entre los pilotos, porque, o sea, también era un poco lamentable que viéramos a algunos ya celebrando el resultado sin que se diera a conocer públicamente que ya la carrera había terminado. O sea, es un hecho que hubo gente que supo mucho antes que todos los que estaban en las tribunas que eso ya acababa así, ¿sí? Y era lo que se podía esperar, pero no se debía haber llegado a ese punto sin haber advertido a los aficionados de cuál era la situación. Lo queda planteado para el próximo fin de semana el Gran Premio de Holanda, que será pues ahí sí la carrera de casa estará también como una carrera de casa para Verstappen, pero lo será el próximo fin de semana. Y no sé cuál es el pronóstico del clima porque eso está muy cerca, ¿no? Eso es la misma zona. 300 kilómetros es la distancia entre un escenario y otro, que pues obviamente también hace pensar por qué no se hizo la carrera el lunes o no se intentó. Y bueno, Ujú. hay miles de razones, sobre todo a nivel logístico, del personal que se requiere para llevar a cabo una carrera, no solamente el personal para poder atender al público, sino para el personal para poder ejecutar la carrera a nivel deportivo, ¿no? Que no todos pues tienen la disponibilidad del lunes para poder, porque muchos de ellos tienen su trabajo de diario y estaban de comisarios el domingo y tenían que ir a trabajar al supermercado el lunes. Ujú. Entonces, Y, no y es que yo así de recuerde, fácil. Diego, que yo recuerde, Diego, en estos países casi hay mucho voluntariado, ¿no? Gente Sí, que claro, sí, gente que ni siquiera le pagan, sino que sí. ya están comprometidos y lo hacen voluntariamente. Sí, y más allá de eso es que realmente pues no estaba contemplado hacerlo el lunes, así de fácil. O sea, Ujú. si la Fórmula 1 tuviese un escenario, un plan B, sobre todo pues porque sabemos que en Spa esto podría llegar a ocurrir, ¿no? Que no hubiera pasado en otros años, pues ahora además con el cambio climático, Mm. sabiendo la que tuvo que pasar el circuito meses atrás cuando tuvieron unas inundaciones que causaron destrozos millonarios, pues hombre, ¿por qué no tomar un poco la previsión y decir qué pasa si ocurre esto? Pues posibles escenarios, no sé, probablemente lo contemplaron y dijeron, pues si se tiene que cancelar, se cancela. Pero Ujú. es que aquí estaban en ese punto en el que se cancela, pero podemos intentarlo, pero sí, pero no. Era realmente una decisión de esas en las que uno no quiere ser el que tiene que apretar el botón, como le tocó a Michael Masi, ¿no? Que pues él dice que no recibió ningún tipo de presiones ni nada, pero es difícil creer que no haya existido la comunicación con los que están por encima de él para haber tomado esa determinación final, ¿no? Entonces, creo que pues es una jornada de la cual la Fórmula 1 tendrá que aprender y tomar correctivos para que no se repita algo así en el futuro y seguramente va a ser el caso, ¿no? Creo que el reglamento tendrá contemplado en un futuro que una carrera no se puede dar por realizada si no se ha cumplido realmente algo de carrera y algo de carrera es que Antes no era el estén detrás del safety car. 75%. No, y es que eso todavía existe, Germán, es Mm. que eso todavía existe, pero si usted hace 75% detrás del safety car, eso no es una Sí, carrera, no. y es este caso, ¿no? O sea, Mm. si hubiésemos tenido dos vueltas sin safety car es una cosa, pero Mm. es que fueron dos vueltas con el safety car, o sea, no hubo carrera. Neutralizada. Correr es que se puede adelantar, eso es correr, Eso es no correcto. ir detrás del safety car. Correcto. Bueno, nos quedó de esta semana la confirmación de Alonso, Fernando Alonso, de nuevo con el equipo Alpine para la próxima temporada, de Sergio Pérez con el equipo Red Bull. Y queda como ahí la duda de si el equipo Mercedes dará algún anuncio en torno a la silla de Valtteri Bottas y definitivamente se hará ese enroque y regresa Bottas a Williams o no sé para dónde y llegue George Russell. Pues es cuestión de tiempo, Germán, pero no será en Sandburg tampoco. Mm. Veremos si se da para el Gran Premio de Italia. Diego, pues muchas gracias. Seguir ahí pendiente de su par fermé, que siempre pues nos da toda la información a tiempo, igual como el seguimiento que hace permanentemente de los grandes premios. Y recordarles a todos que estamos también en Motores RCN de lunes a viernes a las 6 de la tarde hora colombiana, a las 12 del mediodía los sábados y a las 2 de la tarde también, www.antenados.com.co y www.rcnmundo.com. Diego, muchas gracias y estamos hablando. Un gusto, Germán. Para todos un abrazo.